En el corazón de la sierra, donde el sol quema la tierra y el viento susurra secretos antiguos, se alza un cerro que todos conocen, pero pocos se atreven a nombrar después del anochecer. Lo llaman el Cerro del Maligno. Y mi abuelo solía contarme la historia de por qué se ganó ese nombre tan oscuro. Una historia que, hasta el día de hoy, me hiela la sangre. Todo comenzó con dos hermanos, Julián y Mateo, jóvenes y llenos de esa valentía que solo la ignorancia puede dar. Eran tiempos difíciles, la sequía había golpeado fuerte y las cosechas se perdían. La gente del pueblo pasaba hambre y la desesperación se sentía en el aire como un mal presagio. Los hermanos, viendo el sufrimiento en los ojos de su familia, decidieron tomar cartas en el asunto. Una noche, mientras el pueblo dormía un sueño inquieto, Julián, el mayor y más impulsivo, despertó a Mateo. Tenía una idea peligrosa que había escuchado en susurros de los más viejos. Se decía que en la cima del Cerro del Maligno, justo en la cueva que se abre como una boca hambrienta, vivía una entidad antigua. Una entidad que, si se le hacía la ofrenda correcta, podía conceder cualquier deseo. Riqueza, poder, lluvia para los campos, lo que fuera. Mateo, más cauto, intentó disuadir a su hermano. Le recordó las advertencias, las historias de gente que subió y nunca más regresó, o que si lo hicieron, volvieron cambiados, con la mirada vacía y el alma rota. Pero Julián no escuchaba. «Es solo un cuento para asustar a los niños», decía con una sonrisa arrogante. «Mañana mismo seremos los hombres más ricos del valle. Verás, hermano, confía en mí». Sin poder convencerlo, y con el corazón lleno de un miedo que no quería admitir, Mateo decidió acompañarlo. No podía dejar que su hermano subiera solo a ese lugar maldito. Tomaron un par de gallinas negras, las más robustas que encontraron, como ofrenda, y bajo el manto de una noche sin luna, comenzaron el ascenso. El camino era más difícil de lo que imaginaban. Las zarzas parecían garras que se aferraban hasta su ropa, y las piedras sueltas rodaban bajo sus pies, amenazando con enviarlos al abismo. El aire se volvía más frío y denso a cada paso, y el silencio era tan profundo que podían escuchar el latido frenético de sus propios corazones. Cuando finalmente llegaron a la cima, la entrada de la cueva se presentó ante ellos. Era una grieta oscura en la roca, un vacío que parecía absorber la poca luz que había. Un olor extraño emanaba de su interior, una mezcla de tierra húmeda, azufre y algo más, algo dulce y podrido a la vez. Julián, sin dudarlo, entró primero. Mateo lo siguió, temblando. Dentro, la oscuridad era total. Encendieron un viejo candil, y la llama parpadeante reveló las paredes de la cueva, húmedas y cubiertas de extraños símbolos que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Avanzaron hasta el centro de una gran caverna. Allí, en el suelo, había un círculo de piedras perfectamente pulidas. «Aquí es», susurró Julián, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Colocaron las gallinas en el centro del círculo y, siguiendo las leyendas, Julián pronunció las palabras prohibidas, un llamado a la entidad del cerro. Al principio no pasó nada, solo el eco de su propia voz rebotando en la oscuridad. Julián estaba a punto de reírse de su propia estupidez cuando el candil comenzó a parpadear violentamente. Un viento helado recorrió la cueva, apagando la llama y sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. Y entonces lo escucharon. Una risa grave y gutural que no parecía venir de ninguna dirección en particular, sino de todas partes a la vez, de las paredes, del suelo, de sus propias mentes. Un par de ojos rojos, como brasas incandescentes, se abrieron en la oscuridad frente a ellos. La voz habló, resonando en la caverna con un poder antiguo. «Valientes o estúpidos, ¿qué buscan dos mortales en mi dominio?» Julián, aunque aterrorizado, reunió el valor para hablar. «Buscamos un pacto, queremos riqueza, oro, lo suficiente para que nuestro pueblo no vuelva a pasar hambre». La entidad rió de nuevo, un sonido que hacía vibrar las rocas. «La riqueza tiene un precio, pequeño mortal. Todo tiene un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo?» «Lo que sea», respondió Julián con rapidez. Una figura alta y delgada comenzó a materializarse desde las sombras, sus contornos apenas visibles. Tenía la forma de un hombre,
pero demasiado alto, con extremidades largas y dedos como garras. Su rostro era una máscara de sombras cambiantes, pero esos ojos rojos ardían con una inteligencia malévola. «El trato es simple», dijo la criatura. «Les daré una veta de oro tan rica que nunca podrán agotarla. A cambio, quiero un alma. La primera que nazca en su familia después de la próxima luna llena». Mateo dio un paso atrás, horrorizado. «No, Julián, no puedes». Pero Julián estaba cegado por la avaricia, la imagen del oro, de la admiración del pueblo, de no volver a ver a su madre llorar por falta de comida, era demasiado poderosa. «Acepto», dijo, con la voz temblorosa pero firme. La criatura sonrió, una mueca que partió su rostro sombrío. «Hecho está». Con un chasquido de sus largos dedos, un resplandor dorado iluminó una grieta en la pared de la cueva. Allí, brillando con una luz propia, se veía una veta de oro puro, gruesa como el brazo de un hombre. Los ojos de Julián se abrieron de par en par. Se abalanzó hacia la pared, tocando el metal frío y pesado. Era real. Mateo, en cambio, solo podía mirar a la figura oscura que se desvanecía lentamente en las sombras, dejando tras de sí solo el eco de su risa y el olor a azufre. Los hermanos bajaron del cerro antes del amanecer, cargados con trozos de oro. Como la criatura había prometido, la riqueza llegó. Compraron tierras, ganado, y compartieron su fortuna con el pueblo. La sequía terminó, y la prosperidad regresó. Julián fue aclamado como un héroe, pero Mateo no podía celebrar. Sabía el precio terrible que habían pagado. Los meses pasaron. Julián se casó con la mujer más bella del pueblo, y poco después, ella anunció que estaba esperando un hijo. La alegría de Julián era inmensa, pero para Mateo, la noticia fue como una sentencia de muerte. La próxima luna llena se acercaba. Intentó advertir a Julián, recordarle el pacto, pero su hermano no quería escuchar. «Fue un sueño, una alucinación por el hambre y el miedo», decía. Pero en sus ojos, Mateo veía la misma mentira que él se contaba a sí mismo. La noche de la luna llena llegó, y con ella los dolores de parto. Todo el pueblo esperaba con ansias el nacimiento del heredero de Julián. Mateo, en cambio, se encerró en su cuarto, rezando a todos los santos que conocía. Justo a la medianoche, un llanto de bebé rompió el silencio de la noche, pero fue seguido inmediatamente por un grito de puro terror que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Cuando la gente corrió a la casa de Julián, encontraron una escena de pesadilla. La partera yacía en el suelo, desmayada. La esposa de Julián lloraba desconsoladamente, y en la cuna, donde debía estar el bebé recién nacido, solo había un puñado de cenizas negras y un penetrante olor a azufre. Julián estaba de rodillas, con la mirada perdida, repitiendo una y otra vez: «Lo tomó, se lo llevó». Nunca más se supo del hijo de Julián. La riqueza permaneció, pero se convirtió en una maldición. Cada moneda, cada joya, recordaba a la familia el precio que habían pagado. Julián envejeció de la noche a la mañana, su arrogancia reemplazada por una culpa que lo consumió hasta el final de sus días. ¿Y el cerro? El cerro sigue ahí. La gente dice que en las noches sin luna, si escuchas con atención, todavía puedes oír una risa grave y profunda que baja con el viento. Y a veces, muy a lo lejos, el llanto de un bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Por eso, nadie sube al cerro del maligno, porque saben que el diablo sigue ahí, esperando a que otro desesperado esté dispuesto a hacer un pacto. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo video. Nos vemos en la siguiente leyenda.